Magíster Mariluz Capchaguamaní, muy buenos días y en esta ocasión mi persona va a exponer acerca de un tema muy importante en que en realidad, básicamente nos compete a nosotros como futuros personales de la salud, en específico como enfermera o enfermera, ¿no? El tema técnicas de exploración física. Bueno, las técnicas de exploración física eh, consiste en el examen para hallar una evidencia física de capacidad e incapacidad funcional, ¿no? Bueno, esto va a depender, de hecho, del paciente en el cual nosotros estamos explorando físicamente en un lugar específico. Va a comprender la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Bueno, la inspección, así como lo muestro en la imagen, es básicamente observar el cuerpo. Bueno, esto lo vamos a ver a continuación también. Básicamente esto se va a dar desde el principio hasta el final, donde que nosotros podemos encontrarnos y, tratando al paciente, ¿no? La palpación, bueno, así como su nombre lo indica y como lo da a entender, es específicamente con las manos, palpamos con las manos, es decir, haciendo, por ejemplo, el uso de los dedos o de las manos en general o el dorso de la mano, vamos a sentir el cuerpo, la parte física, ¿no? De nuestro paciente. La auscultación básicamente es el escuchar los sonidos del lugar en específico explorado, ¿no? La percusión, se da básicamente el producir sonidos y mientras la auscultación es el escuchar los sonidos. ¿Y cómo nosotros podemos producir estos sonidos? Mediante la percusión, ¿no? Generalmente cuando nosotros hacemos unos pequeños golpes, unos golpes suaves en áreas específicas del cuerpo, en específico de nuestro paciente, eh, de la parte externa del cuerpo, ¿no? Bueno, la exploración física en general va a comprender los siguientes principios. Consiste en el examen para hallar una evidencia física de la incapacidad o incapacidad funcional, ¿no? Que ya le he dado a conocer. Satisface las necesidades de nuestro paciente con la mejora de la salud en sí del paciente y dándole un plan educacional respecto a una buena salud, ¿no? Bueno, para realizar una exploración física, así como le mencioné, la inspección, palpación, auscultación o percusión, nosotros como personales de salud debemos de asegurarnos que nuestro paciente en primera instancia, ¿no? Debe encontrarse cómodo y sobre todo que así como ya su persona, también lo he mencionado muchas veces, tiene que tener una privacidad respecto a nuestro paciente. Y eso es lo adecuado en sí, ¿no? Y bueno, si no fuera el caso, pues se puede solicitar la compañía ya sea de un familiar o de algún acompañante que sea personal del centro de salud, ¿no? Bueno, básicamente la exploración física o las técnicas de exploración física a nuestro paciente en general, se va a realizar también detallando, ¿no? El objetivo se va a realizar con el objetivo mm, de todo esto, lo que hemos hecho, incluyendo estas técnicas, por ejemplo, de inspección que ya lo he mencionado. Una vez que hacemos esto, después o al final nosotros en cada técnica vamos a reunir estos datos que nos sirven de mucha importancia y sobre todo, aunque no para nosotros de manera directa, sino que para nuestro paciente. Es decir, vamos a comprender nosotros como personales de salud el estado de salud en sí de nuestro paciente o de la persona en la cual nosotros estamos obteniendo estos datos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Bueno, así como lo mencionaba, ¿no? Para reunir estos datos que son muy importantes, nosotros debemos de anotarlos, eso sí es muy importante, y sobre todo de identificar al final, ¿no? Al final, una vez que nosotros hemos realizado estas técnicas de exploración física, que es de mucha importancia, sobre todo para el paciente, es importante evaluar los datos o bueno, los resultados que hemos obtenido a partir de los datos, ¿no? Bueno, pasamos a la primera técnica de exploración física, que es la inspección. Pero antes, a nivel general, es bueno optimizar las condiciones de exploración física, por decir, la exposición de las áreas relevantes. A eso nos vamos o especificamos lo siguiente, por ejemplo, áreas donde que deben de ser en su total privacidad, ¿no? A menos que esa parte o esa área en específica es donde que debemos de en sí directamente hacer una exploración física. Y además que debemos de tener en cuenta, debemos de tener una buena iluminación, buen sonido de parte de los instrumentos a utilizar y sobre todo la posición del paciente. La posición del paciente ya lo hemos estudiado, puede ser pues en diversas posiciones, ¿no? Por ejemplo, en posición de flower o en posición de cúbito y pues y diferentes posiciones, ¿no? En sí, la persona quien realiza la evaluación y pues el personal de salud debe hacerlo de forma cefalocaudal. Esto nos da a entender, bueno, que esta evaluación debe ser desde la cabeza, desde el cráneo hasta los pies, cefalocaudal. Bueno, pasamos a la primera técnica de inspección. La inspección es la apreciación con la vista desnuda o cuando más con la ayuda de una lente de aumento de las características del cuerpo en su superficie externa. En esto hay que recalcar mucho porque la ayuda de las lentes es muy importante. ¿Por qué? Eso da a entender a que nosotros podemos captar más claro estas características del cuerpo de la parte externa de nuestro paciente. Bueno, antes, nosotros como personal de salud también debemos de tener en cuenta, por ejemplo, antes de realizar esta técnica, explicarle al paciente, ¿no? Lo que nosotros planeamos hacer a continuación con nuestro paciente y pues también recalcando también y mencionando nuevamente que debemos de asegurarnos que nuestro paciente esté cómodo y que pues se siente cómodo con su propia privacidad, ¿no? Y así para realizar estas técnicas, estas siguientes técnicas, nosotros en sí, propios de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ¿no? Hacemos, por ejemplo, el uso de nuestros sentidos, por ejemplo, la visión, la audición al escuchar, ¿no? El olfato, el tacto, que es muy importante. Y bueno, la inspección viene a ser la apreciación, ¿no? Y pero antes nosotros debemos de tener en cuenta qué es la apreciación. Y bueno, en sí la apreciación viene a ser pues una acción en el cual pues nosotros estamos apreciando al paciente. Es decir, cuando nosotros realizamos una apreciación, apreciamos, ¿no? Es decir, vamos a percibir varias, por decir, percibimos algunas cualidades en sí específicas del paciente, ¿no? Por ejemplo, la intensidad o una magnitud respecto a la parte superficial externa del cuerpo del paciente, ¿no? La inspección va a abarcar en un
aspecto en general y una inspección segmentario. Bueno, la inspección general incluye el aspecto general, el estado mental, los signos vitales, el peso y la altura, la postura, la marcha y piel. Es un aspecto general, mientras una inspección o en otras palabras quiere decir, bueno, una apreciación, una inspección segmentaria viene a ser la valoración, por decir, en específico, ¿no? Por decir, de la cabeza, el cuello, el tórax, ya sea el abdomen, que mayormente he visto es muy común que se realiza esto. También una inspección genitourinario y pues también una inspección de las extremidades, ¿no? Inferiores o superiores. Bueno, yéndonos a la parte donde que nosotros realizamos este proceso. El primer proceso es, bueno, retirarse un poquito de la distancia del paciente y observar al paciente en su totalidad. Como ya lo mencioné, cefalocaudal. Verificar que haya iluminación adecuada en todo momento. Y bueno, acá respecto a la iluminación, en sí, la iluminación debe ser una iluminación natural, es lo que se recomienda, pero en la mayoría de los casos es una iluminación pues artificial, ¿no? Bueno, asegurarse que el paciente esté cómodo y pues esté expuesto de forma adecuada. Debemos de siempre respetar la privacidad de nuestro paciente y pues de esta manera nos va a permitir una exploración física cómoda, constante, hasta culminar con esta, en sí esta técnica de la inspección. Observar con magnitud específicas como por ejemplo toser, o si el paciente, por decir, respira o con algún movimiento se siente mal o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, como toda técnica a realizar como una exploración, como técnica de exploración, siempre como personal de enfermería, siempre debemos de tener nuestras anotaciones de enfermería, ¿no? Por decir, anotar la apariencia del área que se examina, como sus características específicas, ya sea el color, textura, localización y posición. Y de acuerdo a estos datos, nosotros vamos a llegar a una conclusión o vamos a hacer un recuento de estos datos y vamos a poder diagnosticar algo referente al al mal que presenta según nuestro paciente, ¿no? Pasamos a la otra. ¿Qué se hizo? Aspectos a tomar en cuenta. Así, los aspectos a tomar en cuenta es muy importante, por decir, la evaluación debe ser cefalocaudal, lo menciono por tercera vez. Entonces, también es muy bueno una evaluación completa, no a medias, porque al hacer una evaluación completa nosotros vamos a llegar a una evidencia en sí que parte de a partir de esta exploración que nosotros hicimos. Y a partir de una exploración completa, una evaluación completa, podemos sacar buenos resultados o acercarnos en sí al mal que está produciendo en nuestro paciente, ¿no? La exploración en sí, en todas las técnicas en general que vamos a dar a conocer que faltan aún, es sin prisa. Es decir, debe ser constante o continuo. Y además debemos de guardar la individualidad del paciente. Eso en otras palabras quiere decir la privacidad, ¿no? Y mantener una buena comunicación. El hecho de darle confianza a nuestro paciente quiere decir que nosotros
estamos en una buena comunicación con nuestro paciente, ¿no? Y va a haber una conversación mutua, un entendimiento mutuo entre paciente y personal de salud, que en ambos hay una brecha, hay una relación muy, bueno, una relación constante hasta la culminación de nuestra exploración, ¿no? Y además debemos de proporcionar una seguridad y confianza al paciente. Pasamos con la siguiente técnica de exploración llamada la palpación, y así como su nombre lo indica, palpamos. ¿Y con qué nosotros palpamos? Con las manos. Como yo lo he explicado al inicio, puede ser con el dorso, con los dedos o con la palma. Y bueno, es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el sentido del tacto, que es muy importante para detectar, por ejemplo, la presencia o ausencia, por ejemplo, del dolor, de la temperatura o el tono muscular o movimiento. En esta ocasión nosotros vamos a palpar, por ejemplo, o apreciar mediante las manos la sensibilidad en diferentes partes de nuestro cuerpo, la temperatura, la consistencia, forma o tamaño, situación y movimientos de la región explorada en específico. Tiene dos modalidades: la palpación, cuando esta apreciación se realiza en los tegumentos a través de ellos, ¿no? Es decir, la palpación de los tegumentos, es decir, de la piel, ¿no? La piel se realiza con la mano. Y el tacto es una segunda modalidad cuando nosotros estamos apreciando, es decir, cuando introducimos los dedos por las vías naturales. Así el tacto se realiza con la mano protegida, ¿no? Con la mano protegida, bueno, las vías naturales, ya sabemos, a conocimiento de nosotros ya está, y pues de manera, por protección para el personal de salud se realiza con la mano protegida, bueno, es decir, cuando nos calzamos los guantes, ¿no? Detallemos un poquito acerca de la palpación. Cuando, por ejemplo, el dorso de la mano es útil para estimar la temperatura, ya que es una piel más fina. Es decir, el dorso de la mano, la parte externa de nuestras manos. Las puntas de los dedos se utilizan para determinar textura y tamaño, ya que en ellos se concentran las terminaciones nerviosas. La cara palmar, es decir, la parte interna de nuestro mar, ¿no? Son más sensibles a vibraciones, y por lo que son eficaces en la detección de los fenómenos como peristaltismo intestinal, y además que para su ejecución de esta técnica, como operación palpatoria de cualquier estructura, debe considerarse las siguientes invariables, ¿no? Como la situación, tamaño, consistencia, sensibilidad o temperatura, ¿no? Pasamos a la siguiente técnica de exploración física: percusión. Bueno, la percusión viene a ser, en otras palabras, golpear, unos pequeños golpes, como lo mencioné anteriormente, unos pequeños golpes, o bueno, suaves golpes en el cuerpo con la punta de los dedos, produciendo de esta manera unas pequeñas vibraciones, ¿no? Y estos van a generar unos sonidos que nosotros le vamos a diferenciar. Bueno, esto de acuerdo a a qué punto en específico estamos explorando con esta técnica llamada percusión. Bueno, la apreciación por el oído de ruidos se origina al golpear la superficie externa del cuerpo para producir sonidos que le permitan la posición y tamaño de una estructura. Básicamente la percusión puede ser practicada golpeando la superficie externa del cuerpo, y en este caso no solamente puede ser con las manos, sino que también al hacer uso, por ejemplo, de un martillo percutor, ¿no? Que nos da la facilidad, sí. Son los tipos, ¿no?
Bueno, en conclusión, bueno, no en conclusión, pero en sí, en específico, la percusión viene a ser el escuchar y sentir. Es donde que vamos a diferenciar o obtener o diferenciar de acuerdo al sonido, ¿no? Y verificar que esto pues no causa dolor o molestias. Bueno, voy a detallar los tipos de técnicas en específico de la percusión digital, dígito digital y del puño percusión. La percusión digital, bueno, es donde que nosotros como personal de salud no se usa mucho y el dedo que percute golpea directamente en la zona explorada y la percusión digital se practica sobre el cráneo y algunos otros huesos y sobre todo en los músculos y de esta manera vamos a buscar contracciones anómalas o diferentes a las normales como deberían de ser. La percusión digital viene a ser, bueno, la que se practican por originar un ruido. Y este ruido, bueno, ruido de percusión, ¿no? Es, tiene que ser original, es decir, por realizarse en cualquier lugar y esto va a contribuir a una mejor apreciación. Y el dedo percutor golpea suavemente sobre la parte de superficie externa del paciente y pues es el lugar donde que se percute, ¿no? El puño percusión. El puño percusión se practica sobre todo en la región lumbar para detectar el dolor producido por las afecciones inflamatorias del riñón. Se percute, bueno, en el de riñón, si estamos hablando del riñón, entonces estamos hablando de la parte del abdomen del cuerpo, ¿no? Tanto en los diferentes sexos. Y además esto se percute con el bodego vital de la mano cerrada, o es decir, una mano cerrada o como su nombre lo indica, haciendo un puño, generalmente sobre el dorso de la otra mano interpuesta. Es decir, una mano sobre la mano, por decir la mano derecha, sobre la mano izquierda, ¿no? Pasamos a la siguiente técnica de exploración física llamada auscultación. Esta técnica se emplea para determinar las características de los ruidos cardíacos, pulmonares, intestinales. Bueno, que a continuación que también lo vamos a detallar más detalladamente, ¿no? Bueno, en esta técnica nosotros vamos a percibir, por decir, tenemos que tener en cuenta la duración o la intensidad con el que nosotros estamos empleando esta técnica o la frecuencia, que también es muy importante. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la auscultación cardiovascular, es decir, hacemos esta actividad o realizamos esta actividad en la parte del corazón. Una auscultación pulmonar, es decir, vamos a poder describir, ¿no? Por decir, la entrada y salida de aire en el sistema respiratorio, o una auscultación abdominal, por decir, respecto a los intestinos, ¿no? Por decir, el tránsito en el tubo digestivo, y diferentes auscultaciones que existen, ¿no? En la ejecución de la auscultación como operación debe considerarse lo siguiente. Una colocación, bueno, en primera instancia, ¿no? Una colocación correcta del auricular al auscultar. O sea, esta básicamente es una técnica donde que nosotros escuchamos haciendo el uso, por ejemplo, de un estetoscopio, como le mencionaba, y como segundo, una ejecución o paso a realizar es sujetar el diafragma o la campana con dos dedos, ya sea el pulgar e índice o el dedo medio, ¿no? Bueno, también calentar por fricción el diafragma si es necesario. Aplicar el diafragma firmemente para escuchar los sonidos agudos o altos y aplicar la campana suavemente para escuchar los sonidos graves o bajos. Bueno, va a depender de la intensidad del sonido en el cual se presenta a partir que nosotros podemos escuchar directamente
con los oídos o puede ser escuchar mediante un instrumento, ¿no? Que lo detallaba, que es el estetoscopio. Métodos de auscultación. Bueno, vamos a detallar, por ejemplo, el método inmediato. El método inmediato se realiza aplicando directamente el oído contra la superficie externa física de nuestro paciente. Y bueno, detallando un poco, personalmente, creo yo que la auscultación inmediata no es tan específico acercarnos a ese mal, ¿no? Que por decir consiste en nuestro paciente y sin embargo, mientras una auscultación inmediata se efectúa interponiendo entre el oído, la superficie cutánea, un pequeño instrumento denominado estetoscopio. Y en realidad, los personales de la salud mayormente o comúnmente trabajan con el estetoscopio, que es más específico y más, da buenos resultados, ¿no? Acerca de la exploración utilizada. Bueno, esto viene a ser todo por hoy. Bueno, Magister, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.